Muy bien, esta mañana vamos a estar en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a estudiar los versículos del 16 al 22. Esta ya es la penúltima enseñanza de Tesalonicenses. Si Dios quiere, ya la próxima semana, de hoy en 8, vamos a terminar toda la carta. Entonces voy a leer la sección y comenzamos con la enseñanza. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 22, dice lo siguiente: Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. En diferentes momentos de la carta, Pablo nos ha expresado que no tiene grandes correcciones para hacerle a la iglesia en Tesalónica, pero al mismo tiempo nos ha dejado ver que sí hay formas en que la iglesia de Tesalónica puede abundar más en aquellas cosas que ya está haciendo bien. Es un llamado, por ejemplo, a que la iglesia considere cuáles son aquellas cosas que estamos haciendo bien y poder considerar si las podemos hacer todavía mejor de lo que lo estamos haciendo, y si se puede hacer mejor de lo que lo estamos haciendo, entonces es algo que como iglesia debiéramos de perseguir y debiéramos de procurar. Ese parece ser el motivo de Pablo en esta sección. Y es una sección más amplia que la que estamos estudiando. Básicamente son instrucciones, ya sea para la santificación, la unidad o la edificación de la iglesia, que iniciaron la semana pasada cuando nos hablaba de la forma en la que todos debemos de relacionarnos. Por ejemplo, se nos decía que como pastores debe haber un trabajo arduo, diligente, tanto en la dirección y en la instrucción de la iglesia. Al mismo tiempo se nos decía que la iglesia debe de responder con respeto, con gratitud y con amor hacia sus pastores por el trabajo que ellos hacen. Y también se nos había dicho que todos juntos, unos por otros, debemos de procurar la santidad. Y que cuando ejercitamos todas estas prácticas, entonces la iglesia va a crecer en santidad, y aquí al crecer en santidad va a crecer al mismo tiempo en unidad. Esta mañana sigue como el mismo patrón de instrucciones hacia la iglesia, que la iglesia puede mejorar y que puede verse una práctica más madura en ciertos aspectos de la iglesia, para dar más fruto y para glorificar al Señor. En este caso, Pablo nos está preparando como iglesia a la luz de lo que habíamos visto en el capítulo 4, que Jesucristo regresa. Y cómo la iglesia, a la luz del regreso de Cristo, debe de irse preparando y preparando y preparando. Una de las formas es velar por la santidad, porque a través de la santidad velamos por la unidad. Ahora, en esta sección, él nos va a decir que una forma en la que todos nos preparamos es velando mutuamente por la edificación de todos los miembros de la iglesia. Como cuando una novia se va preparando progresivamente hasta el día de su boda para que su esposo la encuentre lo más preciosa y lo más radiante posible. Así es como debe de vivir la iglesia, y esta sección nos va a dar todavía más luz de cómo podemos prepararnos para encontrarnos con nuestro Salvador. Y si tuviéramos que sintetizar esta sección, lo haríamos de la siguiente manera: todos somos responsables de la edificación de la iglesia. Todos somos responsables de la edificación de la iglesia. Y vamos a ver que las instrucciones de Pablo parecen estar dirigidas a la iglesia para que sean puestas en práctica específicamente cuando la iglesia se reúne los domingos. Entonces, de los versículos 16 al 18, nos va a hablar de la disposición del corazón que debieran de tener los creyentes cada vez que vienen el domingo a la iglesia. Y de los versículos 19 al 22
nos va a hablar del cuidado que tenemos que tener todos los creyentes de lo que se comunica o se instruye desde la iglesia, independientemente de quién sea. ¿Ok? Esa es la división que vamos a hacer y vamos a ver entonces la primera verdad, y esta es la primera verdad. Una actitud de adoración tendrá como resultado la edificación de la iglesia. Una actitud de adoración tendrá como resultado la edificación de la iglesia. Entonces, vean lo que dice los versículos 16 al 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Noten que hay un contraste con la sección anterior, en donde se nos había dicho, les exhortamos, versículos 14 y 15, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que no devuelva otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Estas eran instrucciones para velar por la santidad de cada uno de ellos, y al mismo tiempo, al velar por la santidad, eso iba a evitar problemas y conflictos en la iglesia. Ahora Pablo nos da otra serie de instrucciones que son para procurar la edificación y la armonía en la iglesia. Y estas tres instrucciones que Pablo nos da, básicamente nos están describiendo la disposición que el creyente debe de tener cada vez que viene a la iglesia. Entonces es bueno que nosotros nos preguntemos, ¿cómo preparamos nuestro corazón durante la semana para estar aquí el domingo en la iglesia? O por ejemplo, es bueno que nosotros nos preguntemos, ¿cómo nos preparamos hoy en la mañana para entender que lo que venimos a hacer aquí es estar en la presencia del Señor para adorarle? Hay una preparación en nuestras mentes y en nuestros corazones para el día de adoración congregacional al Señor. Pues este texto nos dice que sí, debiéramos de tener una preparación. Específicamente gozo, oración y gratitud, y las vamos a describir a continuación. La primera instrucción para la iglesia es: estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. Y es muy interesante notar que la exhortación a estar siempre gozosos venga directamente de Pablo, que fue un hombre sufrido en todas las formas posibles y por haber. Muy interesante que Pablo, por ejemplo, desde la cárcel, le escribe a la iglesia en Filipos toda una carta que habla del gozo. Pablo, voy a decirlo otra vez para que no se confundan, Pablo desde la cárcel le escribe toda una carta a los filipenses hablando del gozo. ¿Cómo es que alguien desde la cárcel puede escribirle a personas que están libres para decirle a los que están libres, gócense, cuando él mismo está como prisionero? Algo muy parecido estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Ellos no estaban encarcelados, pero sí estaban sufriendo la persecución de sus familiares y de sus compatriotas. De hecho, a los misioneros los habían expulsado, a Pablo, a Silas y a Timoteo los habían expulsado de Tesalónica, y ellos se habían quedado por algún momento sin líderes y sufriendo por causa de su fe. Y Pablo les dice a ellos: estén siempre gozosos. Lo cual hace inevitable que nosotros nos preguntemos cuál es el motivo o la razón por la cual, a pesar de nuestras situaciones cotidianas que nos causan mucho sufrimiento, podemos estar siempre gozosos. ¿Cuál es el fundamento del gozo para la vida del creyente? Y la respuesta es, familia, que podemos tener un gozo continuo porque Cristo cambió nuestra realidad espiritual para que podamos estar con Él por la eternidad. Voy a repetirlo. Porque Cristo cambió nuestra realidad espiritual para que podamos estar con Él por la eternidad. Esa es una razón suficiente para que nosotros tengamos gozo en todo momento.
Porque esa razón o ese fundamento nos garantiza, familia, de que no hay una sola circunstancia que nosotros podamos experimentar en este mundo que comprometa los beneficios de la obra que Cristo hizo en nuestro favor. No hay una sola bendición espiritual que Cristo nos haya dado que no sea sí y amén en Cristo Jesús nuestro Salvador. De tal manera que aún en los peores momentos que nosotros tengamos que enfrentar en este mundo caído, ya sea por causa de nuestro pecado o por causa del pecado de otros, o incluso por la persecución, que es más el énfasis en nuestro pasaje, la obra de Cristo permanecerá para siempre y nosotros siempre seremos beneficiarios de ella. ¿Okay? La diferencia está en lo siguiente: ¿en dónde estamos poniendo nosotros nuestra mirada? Si la estamos poniendo en las cosas terrenales o la estamos poniendo en las cosas celestiales. Porque nadie puede negar, y cuando ustedes escuchen a un predicador diciéndoles que como creyentes no vamos a sufrir, como lo hacen los predicadores de la prosperidad, ustedes tienen que saber que eso es totalmente contrario a lo que enseña la Escritura. La Escritura nos dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. La Escritura nos dice que no solo se nos ha concedido la gracia para creer en Cristo, sino también para sufrir por Cristo. Y la Escritura nos dice que somos bienaventurados cuando por causa del nombre de Jesucristo seamos perseguidos. Una y otra vez se nos recuerda que por causa de nuestra fe vamos a sufrir en este mundo. Y muchas veces vamos a sufrir situaciones increíblemente difíciles. Pablo lo sabe. Es un hombre que naufragó, es un hombre que fue apedreado, es un hombre que lo mordió una serpiente venenosa, es un hombre que sufrió por la fe, pero es un hombre que nos está diciendo: el gozo por lo espiritual es posible aun cuando estamos experimentando la tristeza de lo terrenal. Voy a repetirlo: el gozo por lo espiritual es posible aun cuando podamos estar experimentando la tristeza de lo terrenal, porque él mismo nos dice en 2 Corintios 6:10, nos dice esto: como entristecidos, pero siempre gozosos. Y nos está hablando de un momento donde él está describiendo las luchas de su apostolado, los sufrimientos de nuestro apostolado, y nos dice: sí, en términos humanos estamos tristes por las condiciones en las que estamos viviendo, pero en términos espirituales, siempre gozosos, porque estamos disfrutando algo que no merecíamos. Y esa es la mentalidad que el creyente debe de tener. Cuando el creyente viene a la iglesia, debe de recordar siempre que ha recibido la salvación por gracia y sin merecerlo, que fue comprado por la sangre del Cordero, que el Cordero es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, que estuvo voluntariamente dispuesto a sacrificarse por cada uno de nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. Y que el resultado de haber sido comprados por la sangre del Cordero es que estaremos con Él por la eternidad. Es glorioso, el Evangelio de Jesucristo es glorioso, al punto que en cualquier instancia de nuestras vidas, por más sufrimiento que estemos experimentando, siempre podemos tener gozo, porque nuestra realidad espiritual ha cambiado y cambió para siempre de manera definitiva, y es imposible que esa realidad espiritual que hoy nosotros disfrutamos se corrompa o se pierda, porque estamos en sus manos y nada nos puede separar de sus manos. Familia, si eso no es motivo de gozo para nosotros, yo no sé qué podría ser de gozo. El Evangelio es suficiente para informar nuestras mentes durante toda la semana, pero particularmente cuando nosotros venimos a la iglesia del Señor. Y es posible que algunos de nosotros luchemos con el desánimo o luchemos con la tristeza en el día a día, y tal vez la constancia sea esa, que continuamente estamos entristecidos, que continuamente tenemos desánimo, que continuamente estamos
perdiendo de vista el Evangelio. Y eso solo es una indicación de que le estamos dando mucho más valor a lo terrenal y pasajero que a lo celestial y eterno. Es una decisión que tomamos cada día nosotros, de escoger en dónde vamos a fijar nuestra mirada. Si en estas cosas visibles y tangibles, que no hay ninguna seguridad y esperanza en ellas, o si ponemos la mirada en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que gobierna y regresa por nosotros. Cuando te levantas en el día a día, ¿dónde estás poniendo la mirada? Y cuando vienes el domingo a la iglesia, ¿en dónde estás poniendo la mirada en cuanto a lo que vienes a hacer? ¿A qué le estás dando más valor? Pablo nos está diciendo, denle más valor a lo espiritual. De hecho, lo espiritual tiene un valor incomparable con lo terrenal. De hecho, Pablo nos dice que todo lo que este mundo pueda ofrecer es basura comparado con Cristo y este resucitado. Si nosotros aprendemos, familia, esto es parte de ir creciendo en madurez espiritual, parte de ir desarrollando cada vez más nuestra vida piadosa, es el ejercicio de aprender que cuando yo me levanto, mi alma necesita recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. De lo contrario, voy a ser sacudido por las realidades de este mundo, como las olas del mar sacuden a un barco que no está anclado en el fondo del mar. Es cuestión de dónde estamos poniendo nuestra mirada. Pablo nos está diciendo, lo celestial es suficiente para que nosotros tengamos gozo en cualquier circunstancia de nuestra vida. Esa es la primera instrucción. La segunda instrucción es que debemos de orar sin cesar. Orar sin cesar. Básicamente lo que nos está describiendo es que la oración debiera de ser una marca del creyente y es un área donde todos podemos mejorar. Si yo les hiciera la pregunta, ¿crees que puedes mejorar la oración en tu vida? Seguramente todos diríamos que sí, o al menos espero que todos dijéramos que sí. Pero aquí Pablo nos está animando a hacerlo con mayor frecuencia. Y específicamente el tipo de oración al que está llamando a la iglesia en Tesalónica a practicar cuando se reúnen es la oración intercesora por los demás hermanos que se congregan. Quiere decir específicamente orar por las necesidades de los hermanos que tengo adelante, atrás y a mis costados. No es el único texto que nos dice eso. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 18, inmediatamente después de hablarnos de la guerra espiritual en la que estamos envueltos los creyentes, e inmediatamente después de decirnos que se pongan toda la armadura de Dios, nos dice lo siguiente: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que cada uno de nosotros individualmente debemos de estar velando y suplicando por todos los santos. Ahora adivinen cuál es el mejor momento para orar y suplicar por los santos. Cuando estamos todos juntos. Porque la tendencia suele ser que nosotros le decimos a las personas, voy a estar orando por vos. Y la tendencia suele ser que no oramos. Piense, ¿cuántas veces usted le ha dicho a una persona que le cuenta algo, voy a estar orando por vos? Y después no oramos. Porque el ser humano tiende a ¿qué? Tiende a olvidar. Entonces no hay un mejor momento para que la iglesia practique la oración intercesora de unos por otros cuando la iglesia está reunida. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí posiblemente es lo siguiente. Lo primero es que debemos de venir con la disposición de orar por los demás. Eso es parte de preparar nuestro corazón para el servicio del domingo.
tener la disposición de orar por los demás. Y esto va a implicar en la práctica, ya sea que venir un poquito más temprano o quedarnos un poquito después si tenemos las posibilidades. Obviamente hay personas que por causas externas a la disposición de su corazón no lo van a poder hacer, porque están cuidando a alguien, porque tienen alguna responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los que tengan la oportunidad y el tiempo debieran de considerar, antes de agendar todos los domingos un almuerzo con familiares, con amigos, con un montón de personas, quédese un ratito en la iglesia. No se vaya tan rápido. O si se tiene que ir rápido, venga más temprano, para que entonces usted pueda tener la disposición en el corazón de orar, y cuando usted se salude con su hermano o con su hermana y su hermana le diga cómo ha estado en la semana, usted en ese momento usted le diga, voy a orar por vos. ¿Tiene sentido? Y nos volvemos una congregación que ora e intercede de manera continua unos por otros cuando viene el domingo a la iglesia. Eso es lo que el texto nos quiere dar a entender. Lo que a su vez presupone que si nosotros tenemos que orar por los otros hermanos, adivinen qué necesitamos nosotros, que otros oren también por nosotros. De tal manera que no solo tenemos que tener la disposición para venir a la iglesia y orar por los demás, sino que tenemos que tener la disposición de venir a la iglesia y que otros oren por mí. Y eso nos vuelve una comunidad que ora sin cesar. Y adivinen que esto resultará en la edificación de la iglesia. Tanto el venir con gozo como el orar por los demás va a resultar en la edificación de la iglesia. Pero hay una tercera instrucción. Pablo no ha terminado y nos dice, den gracias en todo. Ahora, si usted se pone a pensar, la gratitud va de la mano con el gozo. Las mismas situaciones que nos pueden quitar el gozo, nos pueden quitar la gratitud. Y las mismas realidades espirituales que me pueden dar gozo, me pueden dar gratitud. Van de la mano. Ahora, piensen en esto. Es cierto que podemos estar agradecidos por las cosas que nosotros consideramos buenos en nuestro día a día, ¿cierto? Nosotros consideramos que algo es bueno y nosotros podemos decir gracias a Dios por esto. Pero ¿qué tal de las cosas que nosotros no consideramos tan buenas? Vean lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. De tal manera que aún en aquellas cosas que nosotros no consideramos buenas, esas cosas que no son buenas van a orar para bien de nosotros. De tal manera que podemos dar gracias aún por esas cosas que no consideramos buenas. Porque si creemos la palabra de Dios, esto que no es bueno va a resultar en un bien para mi alma. ¿Por qué? Por la obra divina del Dios soberano que utiliza todas las cosas para formar a Cristo en nosotros. Y si Cristo está siendo formado en nosotros, podemos dar gracias, porque ese es el propósito de nuestra vida, crecer en semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero nuevamente va a depender de dónde estamos poniendo nuestra mirada. Piensen en lo siguiente. Cada vez que usted viene un domingo a la iglesia, esto son cosas para pensar todos los días, pero más el domingo. Dios está presente, recibiendo la adoración de su pueblo. Mis hermanos, Dios está aquí recibiendo la adoración de su pueblo. Él está atento a la actitud de nuestras mentes. Él está atento a la actitud de nuestros corazones. Él está atento a si nos dormimos. Él está atento a si estamos pensando en el almuerzo. Él está atento a si estamos pensando en el trabajo. Él está atento a nosotros y Él conoce las profundidades de nuestros corazones. Pero usted sabe qué le pasaba a una persona pecadora que se acercaba y se encontraba con el Señor en el Antiguo Testamento. Era consumido de manera inmediata. ¿Por qué? Porque era un pecador y un pecador no puede estar en la presencia de Dios. Lo que nosotros estamos experimentando aquí, somos pecadores que podemos estar en la presencia de Dios
porque alguien hizo algo por nosotros. Porque Cristo cargó la ira de Dios por tus pecados. Es por esa razón que cada vez que entras a la iglesia del Señor, a la presencia del Señor, a venir a adorarlo, no sos consumido. Piensen de esta manera, piénsenlo simplemente. Usted nunca ha experimentado, está experimentando o experimentará la ira de Dios por sus pecados. Porque ya Cristo lo llevó sobre sus hombros en la cruz del Calvario. Dígame si esa no es suficiente razón para tener agradecimiento cada día de nuestras vidas y especialmente el domingo que venimos a congregarnos con nuestros hermanos y adorarlo a Él. No solo eso, es que cuando aún éramos pecadores, Él nos amó y por su perfección, usted y yo fuimos vestidos de justicia y rectitud delante de Dios. De tal manera que en su día a día y los domingos, cuando Dios lo ve a cada uno de ustedes, Él no dice, ahí está ese pecador que peca toda la semana. No, ¿saben qué hace Dios? Yo veo la justicia y la rectitud de Jesucristo en cada uno de nosotros. Eso es lo que hace Dios. Dígame si eso no es motivo para estar agradecidos. Familia, si los sufrimientos de este mundo nos causan dolor, no tenemos idea de lo que podría ser caer bajo la ira de Dios. No tenemos idea. ¿Y saben qué es lo más glorioso? Que nunca vamos a tener idea, porque nunca lo vamos a experimentar. Familia, cuando nosotros fijamos nuestra mirada en el Evangelio de Jesucristo, siempre vamos a tener razones para estar agradecidos. Vean lo que dice el salmista, Salmo 103, versículos del 1 al 5, dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus enfermedades, Él es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. ¿Saben cuál es el ejercicio espiritual que hace el salmista una y otra vez? Recordar los beneficios espirituales que hoy puede disfrutar por la misericordia y la gracia del Señor. Y ese es el ejercicio espiritual que todos y cada uno de nosotros debe de estar haciendo de manera continua. Sobre todo cuando viene el domingo a la iglesia. Porque cuando vienes con gratitud a la iglesia, eso va a resultar en la edificación de tu iglesia. Imagínense lo lindo que sería venir domingo a domingo a una iglesia en donde las personas no buscan aparentar que todo está bien con sus vidas, sino que dicen, sí, estoy en mucha dificultad, estoy en un momento muy difícil de nuestra vida. Pero Cristo es suficiente para gozarme, Cristo es suficiente para orar por mis hermanos y Cristo es suficiente para tener gratitud, aun cuando estoy experimentando esto en el día a día. Esa sería una iglesia gloriosa, llena de edificación, donde unos y otros a través de la disposición de mi corazón van a ser edificados. Y vean que todo eso está hablando de la actitud y la disposición de mi corazón cuando yo vengo a la iglesia. La forma en la que te preparas para estar aquí resultará en la edificación de tu iglesia. Y Pablo quiere que nosotros entendamos eso y que lo procuremos. Yo creo que Iglesia La Gracia podemos abundar más en ello, más y más. Y Pablo termina diciéndonos, esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. O sea, que el deseo de un siervo, ¿cuál es? Complacer a su amo. Y si la voluntad de nuestro amo, que es el Padre, es que vengamos con gozo, con la disposición de orar y que oren por nosotros y de tener gratitud, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Tener presente durante la semana la forma en la que yo debo disponer mi corazón para venir los domingos a la iglesia. Porque Dios sabe que en la medida en la que nosotros mostremos gozo, oremos y tengamos gratitud, nos vamos a convertir cada vez en
cada vez más en una iglesia más bíblica y por ende vamos a traerle más gozo a nuestro Salvador Jesucristo. Y eso es lo que debemos de procurar como iglesia. Todas estas son instrucciones en cuanto a la disposición del corazón para la edificación de la iglesia y de ello todos somos responsables. ¿Okay? Este es un cuerpo que se nutre de muchos individuos, de muchos miembros. Y cuando haces esto, vas a edificar a tu iglesia. Pero hay otra forma de edificar a la iglesia y lo vamos a encontrar en los versículos 19 al 22. Y es específicamente, esta es la segunda verdad, discernir las enseñanzas tendrá como resultado la edificación de la iglesia. Discernir las enseñanzas tendrá como resultado la edificación de la iglesia y de eso nuevamente todos somos responsables. Ocurren toda la semana, pero más cuando estamos reunidos los domingos. Vean lo que Pablo dice en los versículos 19 al 22, dice: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Ahora vean qué interesante lo que está ocurriendo aquí, porque Pablo dice que no apaguen el espíritu. Y es muy posible que Pablo se esté refiriendo específicamente a las manifestaciones de los dones espirituales de Dios por medio de los cuales se transmite la palabra de Dios. Por un lado, el Espíritu habla a nuestros corazones de manera normativa, o sea que aplica a todos los creyentes en cualquier zona geográfica, en cualquier momento histórico de la humanidad, a través de la predicación de su palabra, que es llevada a cabo por personas que Dios ha dotado de gracia para que prediquen al pueblo de Dios. Y cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios, todos los miembros de la iglesia del Cordero deben de acatar esa predicación. Eso es lo que hacemos aquí domingo a domingo. Tomamos un texto, lo exponemos y llamamos a todas las personas a vivir bajo el estándar que Dios describe en su palabra. Eso es la palabra normativa de Dios. Por otro lado, creemos que el Espíritu también ha dotado de gracia a ciertas personas para que ellos puedan a través de un mensaje profético edificar, exhortar o consolar según la necesidad de la congregación. Y es posible que en la iglesia de Tesalónica algunas personas estuvieran más anuentes a recibir la predicación de la palabra de Dios, pero siendo negligentes con el mensaje profético. ¿Okay? Entonces, Pablo les dice que no apaguen el espíritu. E inmediatamente les dice, no desprecien las profecías. Casi como diciendo, bueno, una forma de apagar el espíritu es despreciando las profecías. Lo que parece ser un llamado a la congregación de tomar las profecías con seriedad, de considerarlas con seriedad. Pero al mismo tiempo nos dice que cada una de ellas debe ser examinada cuidadosamente. Esto es muy lindo, ¿ok? Ahora, cuando alguien quiera dar un mensaje profético, como viniendo de parte del Señor, nosotros somos continuistas, creemos en los dones espirituales, creemos que los dones espirituales están activos, entonces puede ser que en ciertas ocasiones Dios determine, tal vez poner en la mente y en el corazón de alguno de nuestros miembros, comunicar un mensaje que cumpla sus criterios, edificación, exhortación y consuelo para la iglesia. Esa persona debe de tener la humildad para permitir que su profecía sea examinada cuidadosamente, ¿cierto? Ahora, esto es importante, un comentarista lo describe de esta manera: donde el Espíritu imparte dones auténticos, el diablo imparte falsificaciones de los mismos. Y por eso el Señor nos manda a examinar cuidadosamente, ¿ok? Básicamente lo que está pasando en la práctica es lo siguiente: cuando se dé una profecía,
La persona que profetiza debe de permitir que la profecía sea examinada. ¿Okay? La iglesia no debe de ser negligente con la profecía, pero al mismo tiempo la iglesia no debe creer cualquier profecía. Toda profecía debe de ser examinada independientemente de quién lo diga. Por ejemplo, si se levanta uno de los pastores, Juanjo, Daniel o Andrés, o eventualmente Kevin, si Dios nos concede la gracia, y yo les digo, tengo un mensaje profético para ustedes, ¿debe la iglesia creerlo solo porque yo soy el pastor? Absolutamente no. ¿Debe la iglesia rechazarlo? Absolutamente no. Lo que el texto nos está diciendo es que la iglesia debe de examinarlo cuidadosamente. Si es así, debe de ser así con cada uno de ustedes. ¿Okay? Las profecías se deben de examinar independientemente de la función que una persona tenga en la iglesia. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué significa examinarlo cuidadosamente? Básicamente quiere decir que vamos a examinarlo o a discernirlo espiritualmente. Vamos a discernirlo espiritualmente. Y yo quisiera compartirles un poquito de lo que dice John Stott al respecto, de cómo examinar una profecía. John Stott dice que hay 5 formas en las que uno puede examinar una profecía. Primero, confirmamos que lo que enseña tiene un fundamento bíblico y no contradice la Biblia. ¿Okay? Un fundamento bíblico quiere decir que hay o una instrucción, o un principio, o un ejemplo que podemos considerar bíblico, pero al mismo tiempo no hay una contradicción hacia la Escritura. Esto es discernir espiritualmente. Número 2, confirmamos que exalta a la persona de Cristo, que la exaltación no es para el profeta, que la exaltación no es para la iglesia o para la persona que está recibiendo la profecía, sino que lo que se busca es la edificación, la exhortación o la consolación para que Cristo sea exaltado a través de esa profecía. Número 3, comprobamos o confirmamos que lo enseñado no compromete la gracia gratuita que hemos recibido del Evangelio de Jesucristo o en la persona de Jesucristo. Es como que si nos estuviera diciendo, tengan cuidado de que a través de una profecía, alguien quiera ponerles un yugo que el Evangelio de Jesucristo ha quitado. ¿Verdad? Eso es importante. Número 4, confirmamos el carácter de la persona que está comunicando el mensaje. No cualquiera puede pararse aquí a decir una profecía sin que la gente examine quién es y cómo vive su vida cristiana. Entonces, cuando alguien diga, tengo un mensaje para la congregación en el nombre de Dios, la iglesia debe reconocer quién es esa persona que lo está diciendo. Yo no sé si ustedes saben, pero una vez aquí en la iglesia, hace algunos años, llegó una persona que venía por segunda vez con muy mala actitud. Y después del servicio, cuando nosotros estábamos en la canción, se nos acercó y nos dijo, quiero darle un mensaje a la iglesia. Entonces Juanjo le tuvo que decir, vea señor, disculpe, con Andresito que estaba conmigo, señor, disculpe, pero yo no sé quién es usted. Es la segunda vez que usted viene y nosotros no tenemos esa práctica. Si usted tiene un mensaje para la iglesia, me lo dice a mí, yo lo puedo discernir y saber si se lo puedo transmitir a la iglesia, pero yo no le puedo dar el micrófono porque yo no sé quién es usted. Cuando yo le dije eso, ese señor se convirtió en algo terrible. Y salió del lugar donde nosotros nos reuníamos en ese momento, tirando puertas y haciendo un escándalo y diciendo un montón de cosas. Hay que juzgar el carácter de las personas. Hay que juzgar quién es el que va a decir algo. Eso es bien importante. Ese señor evidentemente nunca regresó a la iglesia. Quinto, confirmamos que la profecía cumple el estándar bíblico de exhortar, de edificar y consolar. Y entonces, una vez que hemos confirmado a través de estas 5, vamos a ver, estas son 5 propuestas, no quiere decir que son las únicas, pero son importantes. Entonces, podemos pasar a lo siguiente que dice el texto, retener lo bueno y desechar lo malo. O abstenernos de toda clase
de mal. Ahora, esto es algo que debemos de hacer entre semana y también los domingos. Ese es un ejemplo de algo que nos pasó los domingos, pero quiero decirles un ejemplo de algo que pasó entre semana. Recientemente, en un chat donde están algunos de ustedes, los jóvenes de la iglesia, se compartió un libro de un muchacho que se llama John Mark Comer, que se llama Practicing the Way o Practicando el Camino. Y esto es lo que dice el libro, es para que ustedes vean. ¿Cómo podemos llegar a ser más como Jesús? Eso está en el capítulo 1 del libro. ¿Cómo podemos llegar a ser más como Jesús? Él dice, a través de la contemplación. A través de la contemplación. Y dice, este acto simple y sin complicaciones tiene el potencial de transformar nuestra vida interior y sanar nuestras heridas más profundas, ojo, de manera que el estudio de la Biblia y la asistencia a la iglesia, por más buenas que sean, no lo pueden lograr. Esto se compartió en un chat de la iglesia. Uno tiene que preguntarse, ¿hay alguna instrucción en el Nuevo Testamento que nos llame a la práctica de la contemplación? Y no la hay. No solo eso, sino que el autor está poniendo la práctica de la contemplación como una práctica que tiene un mayor beneficio espiritual que el estudio de la palabra y la congregación. Y más adelante en el libro menciona, esto puede sonar demasiado místico para su persuasión. Ojo lo que dice, pero para poner todas mis cartas sobre la mesa, o sea, me destapé. Esto es lo que realmente quiero comunicar a través de mi libro. Dice, estoy con el teólogo Karl Rahner, que es un teólogo católico alemán, quien dijo, el cristiano del futuro será un místico o no existirá. O sea, que este personaje, John Mark Comer, está llamando a la iglesia de Cristo a volvernos místicos. Y uno tiene que examinar dónde está eso en el Nuevo Testamento. Bueno, familia, esas son el tipo de cosas que todos estamos llamados a discernir espiritualmente, a examinar cuidadosamente. Porque familia, van a venir cosas que nos van a pervertir en la vida cristiana. Y si nosotros no tenemos el discernimiento, nos van a llevar. Evidentemente esta y por muchas otras razones que por motivos de tiempo no podemos expresar, es un libro que debe ser rechazado. Pero esta es la actitud de la iglesia. La actitud de la iglesia es que continuamente estamos examinando cuidadosamente cualquier enseñanza, cualquier doctrina, cualquier instrucción, independientemente de quién venga. Y la mejor forma que tenemos nosotros para examinar es hacer lo que hacían los bereanos. Confirmaban en las escrituras lo que se les enseñaba. Si estaba de acuerdo a las escrituras, bien, lo tomamos y lo practicamos. Si no está de acuerdo a las escrituras, entonces lo rechazamos. Entiendan bien, independientemente de quién venga. Pablo le escribe a los de Gálatas y les dice, si yo o un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio del que les ha sido ya predicados, ¿qué dice? Ténganlo por anatema. De tal manera que si Dani, Andrés, Juanjo, Kevin o cualquier maestro o cualquier persona de la iglesia promueve algo que es contrario al evangelio de Jesucristo en la iglesia del Señor, esa instrucción, esa enseñanza debe de ser rechazada por la iglesia. Porque la iglesia tiene una actitud de continuamente, tiene la actitud para estar continuamente examinando todo lo que se promueve en la iglesia. Y la única norma que tenemos para examinar todo eso es la palabra de Dios. Son ejemplos que hemos tenido en la iglesia domingos y ejemplos que hemos tenido en la iglesia entre semana. El discernimiento de si esto es bíblico nos hará entonces retener lo bueno. ¿Qué eso quiere decir? Bueno, si esto es bíblico, si esto cumple los parámetros por medio de los cuales podemos discernir si esto espiritualmente es agradable para el Señor, entonces estamos llamados a practicarlo.
pero si no los cumple, entonces nos abstenemos de todo tipo de mal, no practicamos tales cosas que se oponen al Evangelio de Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todos tenemos la responsabilidad de velar por la edificación de la iglesia, y lo hacemos específicamente a través de dos formas. Una de ellas es tener la disposición del corazón para venir a adorar a Dios con gozo, con oración intercesora y con gratitud. Y la segunda de ellas, por medio de la cual velamos por la edificación de la iglesia, es estar examinando cuidadosamente todo lo que se enseña y se comparte en la iglesia. Y adivinen qué, familia, cuando tengamos ambas prácticas, seremos una iglesia que procura la edificación de cada uno de sus miembros. Y a eso nos está llamando el Señor. Yo creo que son cosas que ya hacemos, pero ustedes juzguen por ustedes mismos. ¿Será que lo podemos hacer mejor? ¿Será que podemos abundar todavía más en esto, como Pablo le escribe a los de Tesalónica? Yo creo que sí. Y a eso los llamo. Demos gracias a Dios por su instrucción, demos gracias a Dios porque Él nos revela cuál es la voluntad para su iglesia, y seamos una iglesia que dispone su corazón el día de la adoración y examina cuidadosamente toda doctrina. Si hacemos eso, como yo les digo, vamos a estar en zona segura. Vamos a estar en zona segura. Y ahí vamos a estar siendo edificados unos a otros por la continua disposición del corazón y el examinar las enseñanzas que todos como miembros vamos a hacer para la protección también del cuerpo. Voy a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar nuevamente, Señor, reunidos en tu presencia, porque, Señor, tú eres bueno, porque tú nos has salvado, porque tú nos rescataste, Señor, porque nos has dado tu Espíritu, Señor, porque nos has dado el Espíritu como garantía, Señor, de la herencia que estamos por recibir en Cristo, Señor. Oh, Señor, cuántas verdades espirituales hay en las cuales nuestra alma puede encontrar gozo y gratitud, Señor. Y cuán bueno es orar para recordarles todas esas verdades espirituales a nuestros hermanos que tienen necesidades en su día a día, Señor. Danos una iglesia que ora más y más, Señor. Danos a nosotros la conciencia, ya sea para venir más temprano o para quedarnos más tiempo, Señor, y asegurarnos de que no haya ni una sola persona que se vaya de la iglesia sin que se haya orado por ellos, si así lo requerían en ese día, Señor. Y ayúdanos, Señor, a recordar que una de las estrategias de Satanás en medio de la guerra espiritual que estamos enfrentando de manera continua es tergiversar la palabra de Dios, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que examina cuidadosamente la predicación de la palabra de Dios, la instrucción de la palabra de Dios, pero también cualquier mensaje que se dé en el nombre del Señor o cualquier elemento en donde se comparta una instrucción que se dice ser para la bendición y la edificación del alma, Señor. Ayúdanos a discernir espiritualmente, Señor, para retener lo bueno y abstenernos de toda clase de mal, para que todo lo que se practique en la iglesia, cuando la iglesia se reúne, sea solamente aquello que es conforme a lo que tú has revelado y aquello, Señor, que edifica tu iglesia, para que tú te complazcas y en tu complacencia nosotros seremos edificados, Señor. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.